Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Bienaventurado el que teme a Jehová. El temor a Dios no siempre ha sido bien entendido por los cristianos. Unos lo llevan a un extremo y otros a su lado opuesto. Están quienes creen que temer a Dios significa percibirle como un ser riguroso y severo que se pasa el día hostigando a las personas con juicios, castigos y todo tipo de calamidades. Estos siempre interpretan la palabra de la forma más negativa posible para el hombre. Jesús tuvo que decir que los mandamientos fueron dados para bien del hombre, no para su mal. Y por otro lado están los que creen que temer a Dios solo es una forma de hablar del respeto debido a su dignidad divina. Olvidan que Dios es santo y que en ningún modo pasará por alto la maldad humana. Hoy hablaremos del sentido bíblico del temor a Dios y de que éste produce dicha y felicidad. Pero, ¿qué es temer a Dios? Es una actitud hacia Dios que brota de un carácter de plena fe en Él. Es una actitud de honra y de aprecio hacia Dios por encima de todas las cosas de esta vida. Malaquías 1:6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Este texto nos habla del temor a Dios como honra a Dios, como honra de un hijo a un padre o de un siervo a su Señor, como una actitud de aprecio, de reconocimiento de quién es Dios, de lo que significa, de un tomar en cuenta a Dios permanentemente. Por tanto, temer a Dios es una actitud de temor a merecer y recibir su reprensión, su juicio, su condena, si hacemos lo malo ante sus ojos, un temor a sufrir de alguna manera su reprensión por cualquier cosa mala que hayamos hecho. Isaías 8:11 al 13. Jehová me dijo, no temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Un creyente, una persona que teme a Dios, es una persona que cuida de hacer siempre el bien, evita hacer el mal, porque sabe que Dios es juez justo, que en ningún modo dará por inocente al culpable. Y por tanto, un creyente teme la reprensión divina, la teme. No se goza Dios en castigar a los suyos, pero Él no puede dejar de dar el pago al culpable, al pecador recalcitrante. Por tanto, dice Proverbios 14:2, el que camina en su rectitud teme a Jehová. No solamente temer a Dios significa saber que el castigo de Dios es sobre aquellos que son desobedientes, sino que temer a Dios, considerarle, honrarle, significa saber que Él también toma en cuenta a los obedientes y los considera. Por tanto, el temer a Dios es saber que Él ve lo que hacemos. Si es malo, lo condena, lo desaprueba, y si es bueno, lo aprueba,
lo aprecia, lo valora. Temer a Dios es saber que Él lo ve todo, que Él lo considera todo, que Él rechaza lo malo y que Él aprueba lo bueno. Es una actitud de fe, una actitud de vida en la que hay una confianza absoluta en el Señor y en su palabra, y al mismo tiempo de desconfianza en lo humano, empezando por lo propio, por lo de uno mismo. Quien teme a Dios confía solo en Dios y no confía para nada en el hombre, en todo aquello que tenga que ver con lo humano. Dice Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y dice Proverbios 3:5-7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. El que teme a Dios se fía de Él de todo corazón. No confía en sí mismo, en su propia sabiduría, ni en la sabiduría de otros. Solo se fía, solo confía en Dios. Y eso le lleva a reconocerlo en todos sus caminos. Esto es temer a Dios. Reconocer, tomar en cuenta a Dios en todos los caminos, en todas las cosas que hacemos, sabiendo que Él lo ve todo y que lo malo lo condena y que lo bueno lo aprueba. Por tanto, es una actitud, en primer lugar. El temor a Dios es una actitud, pero también es una conducta sabia para con Dios y para con todas las cosas de la vida. Las palabras sin obras no valen nada. Las actitudes que no llevan a conductas sabias y buenas y rectas no sirven para nada. Las buenas intenciones cubren el suelo del infierno. Dice Eclesiastés 5:7, donde abundan los sueños, abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Por tanto, no se trata de una mera actitud, el temor a Dios, de una mera buena intención, sino de una actitud, como hemos dicho antes, que desemboca en una conducta, una actitud que desemboca en una conducta. Quien teme a Dios sabe que Él lo ve todo, Él lo sabe todo, sabe que Él desaprueba lo malo y aprueba lo bueno. Quien teme a Dios sabe esto. El que teme a Dios sabe que Dios condena el mal y aprueba el bien. Por eso el que teme a Dios tiene una conducta que le lleva a andar por el camino recto, por el estilo de vida justo. Es decir, le lleva a hacer aquello que es agradable ante los ojos de Dios, que es bueno ante los ojos de Dios, le lleva a ello. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El que teme a Dios practica, obra lo bueno, obedece. Practicar los mandamientos es obedecer los mandamientos, ponerlos por obra. Dice el Salmo 25, versículo 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. El que teme a Dios tiene ante sí siempre la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, pero escoge la vida, escoge lo bueno, porque sabe que esto es lo que Dios quiere, lo que agrada a Dios. El que no teme a Dios peca y hace lo malo.
El que teme a Dios hace lo bueno y lo recto. Salmo 36:1. La iniquidad del impío me dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Levítico 19:14 y 32. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Así pues, el que teme a Dios hace lo bueno. El que no teme a Dios hace lo malo. Temer a Dios significa discernir entre las cosas diversas que nos presenta la vida, desechar las malas porque sabe el creyente que a Dios no le gusta el mal, y aprobar las buenas y seguir las buenas porque el creyente sabe que a Dios le gusta lo bueno y lo recto. ¿Cómo se manifiesta el temor a Dios? El que teme a Dios oye la palabra de Dios y la entiende. La palabra de Dios es dada por siervos humanos, y el que teme a Dios la oye a través de ellos. Segundo de Crónicas 19:7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Por tanto, aquí se está hablando de un siervo de Dios que está comunicando la palabra de Dios. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Se está llamando al pueblo de Dios a obrar con justicia, a obrar con rectitud, a hacer lo bueno, lo recto. Salmo 34:11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. La palabra de Dios enseña, y el que tiene temor de Dios escucha la palabra de Dios, quiere escuchar la palabra de Dios, procura escuchar la palabra de Dios, y se esfuerza en oír la palabra, busca oír la palabra, superando incluso todo tipo de obstáculos. Hechos 10:21 al 22. Los hombres enviados dijeron a Pedro: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Dios le dijo a Cornelio a través de unos ángeles que escuchase lo que tenía que decirle Pedro, el apóstol Pedro. Y Cornelio se esforzó en oír la palabra de Dios a través de Pedro. Se esforzó. Envió personas, envió a buscar a Pedro a través de esas personas y escuchó finalmente la palabra de Dios. El que tiene interés en escuchar la palabra de Dios, la escucha. Procura escucharla, se esfuerza en escucharla y definitivamente la escucha. El que teme a Dios y oye su palabra se aleja del mal y del pecado. Escuchar la palabra de Dios tiene el propósito de que ésta, cual brújula, nos indique el camino. La palabra de Dios nos dice qué está bien y qué está mal. Antes hemos dicho que el temor a Dios es escoger lo bueno y desechar lo malo. Pero para ello, antes el creyente debe de escuchar la palabra, porque esta es la que le indica qué está bien y qué está mal. La palabra da sabiduría al creyente, al Hijo de Dios. Y esta sabiduría produce temor de Dios, que no es otra cosa que el momento de discernimiento, de toma de decisión en el que el creyente que entiende lo que está bien y lo que está mal, elige el bien y rechaza el mal. Proverbios 2:1 al 2 y 5. Si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento
de Dios. En este texto se asocia el recibir la palabra, el recibirla en el corazón, oyéndola, y dice el texto, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Por tanto, el que tiene temor de Dios escucha la palabra y por esta entiende, conoce la voluntad de Dios para seguir el bien y para rechazar el mal. El temor a Dios hace que el creyente que escucha la palabra obedezca para no pecar. El temor a Dios lleva al creyente a ser una persona obediente. Éxodo 20:20. Vino Dios para que su temor esté en vosotros, para que no pequéis. Quien tiene temor de Dios no peca. Proverbios 16:6. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Esto es lo que venimos diciendo en diferentes ocasiones hasta aquí. El temor de Dios lleva a entender, a comprender, a discernir el bien del mal para definitivamente escoger lo bueno y rechazar lo malo. El temor a Dios hace que el creyente conozca el camino recto y se aparte del torcido, se aparte del malo. Proverbios 3:7. Teme a Jehová y apártate del mal. Temer a Dios significa apartarse del mal. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Por tanto, el que teme a Dios tiene claro lo que es bueno y agradable delante de Dios para escogerlo y seguirlo. Y lo que es malo para rechazarlo, para apartarse de aquello, para alejarse de aquello. El temor a Dios produce un carácter íntegro y justo que lleva al creyente a triunfar en la dificultad. Job 2:3. Job, temeroso de Dios, retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Quien tiene temor de Dios persevera en la prueba, en la dificultad, en la tribulación, en la adversidad. Persevera. Persevera en bien hacer. Por mucha incitación al mal del diablo, por mucho tropiezo que tenga el que teme a Dios, hará definitivamente lo bueno ante los ojos de Dios. Escogerá lo bueno y rechazará lo malo. Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. El temor a Dios es siempre, en todo tiempo y circunstancia. En todo tiempo. En cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier contexto, el que teme a Dios obra el bien. Job 1:1. Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era perfecto y recto. Y era perfecto y recto porque dice el texto, temeroso de Dios y apartado del mal. Son cosas que, como podemos ver y entender, van de la mano. Quien se aparta del mal, sigue el bien. Quien se aleja del mal, se acerca al bien. Quien decide aborrecer el mal, ama el bien. El temor a Dios es esta actitud de discernimiento, de sabiduría, que desemboca en una conducta, en un comportamiento en el cual el creyente es consecuente. Es consecuente. Hechos 10:1-2. Cornelio centurión era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
el centurión Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Esto le llevaba, como hemos visto, a escuchar la palabra de Dios y, como consecuencia de esa escucha, a entender lo que estaba bien, lo que estaba mal, y dice el texto, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Como consecuencia de esa escucha de la palabra, era un hombre justo, recto, piadoso, temeroso de Dios. Así pues, el que teme a Dios es alguien que hace el bien, pero que lo hace deleitándose en hacer lo bueno y lo recto. Salmo 112, 1. El hombre que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esto nos habla de una actitud voluntaria, de una actitud de corazón, de una actitud de agrado en hacer el bien. El cristiano, el hijo de Dios, el temeroso de Dios, no es alguien que hace las cosas porque no le queda más remedio, sino que las hace porque las ama. Hace las cosas buenas porque las ama. Hace las cosas buenas porque las entiende, porque comprende que es lo mejor. Por eso dice el texto que se deleita. Se deleita. El que teme a Dios se deleita en hacer el bien, en obedecer a Dios, en obrar lo bueno. El que teme a Dios hace siempre el bien. Eclesiastés 12, 13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Temer a Dios es guardar los mandamientos. Esto es algo que va de la mano. El que teme a Dios anda en los caminos de rectitud de Dios y anda en ellos con perseverancia. Salmo 128, 1. Aquel que teme a Jehová anda en sus caminos. Esta es la consecuencia. Quien teme a Dios anda en sus caminos. Proverbios 14, 2. El que camina en su rectitud teme a Dios. Lo mismo pero dicho al revés. Quien teme a Dios anda en sus caminos. El que anda en sus caminos es porque teme a Dios. Esto es lo que nos dicen estos dos textos. ¿Por qué dice la Biblia que es bienaventurado aquel que teme a Dios? ¿Por qué? Quien teme a Dios es bienaventurado en todas las cosas. El que teme a Dios es bienaventurado porque las bendiciones divinas alcanzan a todos aquellos que son benditos por Él. Bienaventurado, dichoso, feliz el que teme a Dios. El que teme a Dios tiene la bendición de Dios. Dice Eclesiastés 7, 18, aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Aquel que teme a Dios saldrá bien en todo. En todo significa en todo. Es decir, en el trabajo, en la familia, en el instituto, en la universidad, en la calle, en el coche, en la casa. El que teme a Dios saldrá bien en todo. ¿Quiere que las cosas te vayan bien en la vida? Teme a Dios y todo te irá bien en la vida. Salmo 112, 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. El que teme a Dios es una persona próspera, bendita de Dios. Y por tanto, todo está protegido, todo está de alguna manera bajo la cubierta de todo lo que tiene que ver con el cuidado, la protección de Dios. Salmo 128, 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa.
Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Por tanto, el que teme a Dios es alguien próspero y bendito. El que teme a Dios es bienaventurado, porque Dios le librará de tropezar en el mal. No solo le rodeará con el bien, sino que el mal no le alcanzará. Salmo 112, 5 al 7. El hombre de bien gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. El que teme a Dios no será alcanzado por el mal. No solo está rodeado por el bien, sino que el mal no le alcanzará. Tomará buenas decisiones en la vida, por eso dice aquí, gobierna sus asuntos con juicio, no resbalará jamás, es decir, que Dios evitará tropiezos por diferentes situaciones, no tendrá temor de malas noticias, vivirá confiado, seguro. Proverbios 19, 23. Con el temor de Jehová vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Con el temor de Jehová vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Qué hermoso texto. Quien teme a Dios es bienaventurado porque mantiene una relación íntima con Dios. Quien teme al Señor le tiene siempre muy cerca. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Proverbios 3:32, Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Comunión íntima, es decir, tener cerca al Señor, estar cerca de Él, ser cada día más partícipe de su luz, de su santidad, de su gracia y su misericordia. Segunda a los Corintios 7:1. Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quien teme al Señor y está cerca de Él será escuchado. Cuando Dios atienda, escuche sus oraciones, sus ruegos, quien teme al Señor y está cerca de Él puede tener seguro, tener como muy seguro que cuando habla con Dios, Dios le escucha. Está cerca de Dios, tiene comunión íntima con Dios. Por tanto, su oración es como un susurro. Dios lo escucha porque está cerca, muy cerca. Juan 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye. Qué importante es, por tanto, tener comunión íntima con Dios. Qué importante para nuestras oraciones, porque Dios escucha a los que le temen, los que temen su nombre, a estos escucha. Quien teme al Señor y está cerca de Él, verá sus maravillas. Lucas 5:24 al 26. Jesús en este texto dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate. Al instante, levantándose en presencia de ellos, se fue a su casa. Todos, sobrecogidos, glorificaban a Dios, llenos de temor. Decían, hoy hemos visto maravillas. Quienes temen al Señor verán sus maravillas. Verán sus maravillas en respuestas a sus oraciones, verán sus maravillas en la protección, en la provisión, verán sus maravillas en el cuidado, verán sus maravillas en las múltiples formas en que Dios
muestra su gracia, su misericordia, su prosperidad, su bendición a los suyos. Bienaventurado el que teme al Señor, a Jehová. Hemos visto. Y nos hemos preguntado qué es el temor a Dios. Y hemos dicho que es una actitud hacia Dios que brota de un carácter de fe absoluta, que honra y aprecia a Dios por encima de todas las cosas y que teme su juicio por el pecado. Y hemos dicho que es una conducta sabia hacia Dios y hacia todas las cosas de la vida, que lleva a tener un estilo de vida justo en el que se procura hacer solo lo bueno y lo recto ante Él. Nos hemos preguntado cómo se manifiesta el temor de Dios. Y hemos dicho que el que teme a Dios oye su voz por su palabra y la entiende y la guarda. El que teme a Dios y oye su palabra se aleja del mal y evita pecar. El que teme a Dios obra el bien y la justicia en cualquier contexto humano, porque se deleita en obedecer los mandamientos de su palabra para caminar en rectitud delante de Dios. Y nos hemos preguntado también por qué dice la Biblia que es bienaventurado aquel que teme a Dios. Y hemos dicho que quien teme a Dios es bienaventurado en todas las cosas. Tiene la bendición de Dios en su casa, en sus bienes, en su trabajo, en su esposa o esposo y en sus hijos, en todas las cosas. Quien teme a Dios es bienaventurado, porque el Señor le libra de tropezar en el mal. Quien teme a Dios es bienaventurado, porque mantiene una relación íntima con Dios. Estimados hermanos y amigos, Proverbios 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga, que Dios te dé su temor, que tengas temor de Dios, porque a los que tienen temor de Dios, Él les bendice, les guarda y les protege. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos habla del temor a ti, del temerte a ti, del considerarte, del honrarte, del tomarte en cuenta siempre en todas las cosas de la vida, de saber que tú lo ves todo, lo bueno y lo malo, de saber que tú castigas lo malo y bendices y premias lo bueno. Ayúdanos, Señor, a temerte, a saber que estás ahí siempre, que lo sabes todo, que lo ves todo. Y ayúdanos, Señor, a discernir el bien del mal, a escoger el bien y a hacerlo, y a apartarnos siempre del mal. Ayúdanos, Padre, a ser personas temerosas de ti, para estar cerca de ti, para que tu comunión sea íntima con nosotros, para que oigas nuestras oraciones y veamos tus maravillas. Gracias, Señor, por el temor a ti que nos has dado. Te pedimos también, Señor, que bendigas una vez más a los enfermos, que tengas misericordia de ellos, que los guardes, que los sanes, que los sigas ayudando como hasta aquí, por todos y cada uno de los que siempre hemos mencionado por nombre. En esta hora pedimos en general por todos y cada uno de ellos, Señor. También pedimos por los que están padeciendo situaciones de precariedad, de problemas, situaciones de angustia, que seas con ellos, Señor. Líbranos a tus hijos de problemas y de penalidades y cosas diversas de la vida que son adversas y contrarias. Líbranos, Señor. Y gracias porque todo lo puedes y todo lo bueno lo quieres para nosotros. Bendito seas por ello. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga en todo. Amén.